Hola, ¿cómo están? Esta presentación se titula ¿Cómo pensar el dolor? Espero que les guste y que les sea de utilidad. Si le preguntamos a cualquier residente de primer año de cualquier especialidad, ¿por qué le estás dando diclofenac 3 dosis en el día a este paciente y no haces otro tratamiento? Probablemente la respuesta sea la siguiente: porque me lo enseñó el residente de segundo año. Si le hacemos la pregunta al residente de segundo año, la respuesta probablemente sea: y porque siempre se hizo así, así me lo enseñó el residente de tercer año. Si le preguntamos al de tercero, la probable respuesta sea: porque me lo enseñó el jefe de residentes, y así sucesivamente. Y esta misma pregunta se les puede hacer también a los médicos de consultorio: porque utilizan determinado tratamiento, y muchas veces, en cuanto específicamente a dolor, es por lo que se llama uso y costumbre. La idea de este curso es repensar ese sentido común, ese uso y costumbre, en base a evidencias y en base a epistemologías distintas. ¿Cómo pensar el dolor? La clase va a estar estructurada en los siguientes 7 puntos. 1. El dolor como fenómeno social. 2. El dolor como fenómeno clínico. 3. El dolor como fenómeno evolutivo. 4. El dolor como fenómeno complejo. 5. El dolor como fenómeno sistémico. 6. El dolor como fenómeno biológico. Y 7. El dolor como fenómeno específico. El dolor como fenómeno social. Las distintas civilizaciones han escrito y tienen sus interpretaciones acerca del dolor. Desde la antigüedad hasta ahora siempre han habido interpretaciones. Por ejemplo, la palabra pain, que es dolor en inglés, deriva de poena, que en latín significa castigo. Es decir, el dolor como un castigo. Y de hecho, en el Génesis, en las primeras partes, dice: parirás con dolor. Y hoy en día, muchas veces, sin tal vez una connotación religiosa o sin por ahí pensarlo, la gente dice: ¿qué hice yo para merecer esto? Si la gente dice: ¿por qué tengo este sufrimiento? ¿Por qué merezco esto? ¿Qué es lo que hice yo? Es decir, que existe también esa connotación y ese significado del dolor implícito en las personas. Y eso va a depender también de las distintas culturas. Otro ejemplo es la palabra paciente. Fíjense, la palabra paciente que utilizamos todos los días deriva del latín patior, que significa el que aguanta o soporta el sufrimiento o dolor. El dolor ha evolucionado conforme ha evolucionado la medicina. El dolor repercute en el funcionamiento del individuo en la sociedad, repercute en las actividades de la vida diaria, repercute en el sueño nocturno, también repercute en las relaciones interpersonales. Una persona con dolor está malhumorada, podemos decir, contestar mal, puede retraerse. Repercute en el trabajo, generando, por ejemplo, ausentismo laboral, y tal vez sin llegar al ausentismo laboral puede generar alteraciones en su rendimiento. Piensen en alguien que está con un permanente dolor de cabeza, una permanente cervicalgia o una permanente lumbalgia, o en algún operario al que le duele el hombro por lesión del manguito rotador. Esto a nivel social puede generar pérdidas económicas, ya sea para, podemos decir, en la sociedad en general y al individuo en particular y a los lugares donde esta persona también trabaje. Y también por esta limitación de las actividades de la vida diaria, las personas con dolor pueden tener una gran discapacidad. El dolor como fenómeno clínico.
A mis alumnos siempre les digo, la gente no quiere ir al médico. Las personas prefieren hacer cualquier otra cosa. Prefieren ir al club, prefieren salir a andar en bicicleta, prefieren juntarse con amigos y con sus familiares, prefieren ir al cine, prefieren irse de vacaciones. La realidad es que a la gente no le gusta ir al médico. Generalmente van cuando les pasa algo que los molesta o que les altera su vida diaria y su rutina. Y el dolor es uno de los principales motivos de consultas, y en este caso a nosotros, a los médicos. Pero también no solamente consultan a médicos, sino que consultan a no médicos, que pueden ser desde kinesiólogos, terapistas ocupacionales, curanderos, los vecinos de la esquina. Es decir, la gente, como no encuentra respuesta, hace muchas consultas hacia distintas personas. Y todo esto lleva a una polifarmacia, ya sea prescripta, es decir, por los distintos profesionales, y también autoadministrada por fármacos que la persona consigue sin prescripción médica. El dolor influye negativamente en la calidad de la atención y en la satisfacción de los pacientes. Su alivio inadecuado aumenta la morbimortalidad y su buen manejo actualmente se considera primordial por las distintas agencias que evalúan calidad de la atención. El dolor es un síntoma que sistemáticamente es subvalorado, es decir, los médicos no preguntamos cuántas veces le duele a un paciente, si que pasa de largo, subregistrado, no aparece en los registros de historia clínica y por ende es subtratado. Al no ser valorado y no ser visto este problema, los médicos tendemos a subtratar el dolor. Y también se sabe que la valoración de los enfermeros del dolor es muy superior al de los médicos, que pensamos que al paciente le duele menos de lo que realmente les duele. El dolor como fenómeno evolutivo. ¿Qué nos puede aportar la teoría de la evolución? Para responder esta pregunta, nos tenemos que hacer primero otra pregunta. ¿Qué es el dolor? Repasemos la definición de dolor. El dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable vinculado a una lesión real o potencial de tejidos o descrita en términos de dicho daño. Esta es la definición de la International Association for the Study of Pain, es decir, la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, y nos habla de un fenómeno subjetivo y emocional, por lo que vamos a ver que no es lo mismo el dolor en las distintas personas y hay distintas connotaciones que tenemos que tener en cuenta cuando vemos pacientes con dolor. Como ocurre mucho en medicina, se aprende mucho cuando un sistema no funciona y se aprende mucho de para qué sirve ese sistema. Por ejemplo, los síndromes hereditarios de deficiencia de capacidad de dolor, estas personas lo que les ocurre es mayor tendencia a tener lesiones cutáneas, tendencia a lesiones articulares, tendencia a lesiones por isquemia, ya que no perciben el dolor. Y recordemos que el dolor es el aviso de una lesión tisular. Es un mecanismo que permite a la persona tratar de evitar el factor que le ocasiona el dolor porque probablemente le genere un problema. También estos mismos problemas se han visto en los síndromes adquiridos de deficiencia en la percepción de dolor. Pacientes con sífilis, pacientes con lepra, pacientes simplemente con una diabetes tipo 2. En este último caso, una diabetes tipo 2 o una diabetes, ya sea tipo 1, avanzadas, pueden generar alteración de la percepción del dolor en los pies, en las plantas de sus pies, y esto los hace susceptible a lesiones por pisar objetos potencialmente dañinos o porque una simple piedra se metió y se coló en su zapato. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor tiene una función evolutiva. Nosotros como especie hemos sobrevivido millones de años gracias
a este dolor. Y que de alguna forma, si bien no es bueno tener dolor, es muchísimo peor no tenerlo. El dolor como fenómeno complejo. El dolor es un fenómeno complejo y muchas veces es impredecible. Pequeños cambios o variaciones imperceptibles pueden generar grandes modificaciones. Algo así como el conocido efecto mariposa, donde el simple aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desencadenar un huracán en Nueva York, que es el enunciado clásico de la teoría del caos. Y es así que personas con un mismo estímulo nociceptivo pueden tener dolores mucho más intensos y viceversa, y cualquier modificación que nosotros hagamos como médicos, ya sea desde dar un analgésico o una recomendación, puede tener resultados inesperados. Además de Efecto Mariposa, otra película que representa fielmente la teoría de la complejidad y la teoría del caos es la película Parque Jurásico, basada en el libro de Michael Crichton. En ella, básicamente lo que ocurre es que se crea un nuevo parque de diversiones, pero con dinosaurios en su interior, generados o revividos por ingeniería genética. Los científicos habían tomado todas las precauciones posibles, habían hecho que estos dinosaurios no pudieran reproducirse y estén cercados por jaulas especiales. Sin embargo, como todos sabemos, todas esas medidas de seguridad no resultaron y los dinosaurios pudieron reproducirse igualmente. Ian McColl lo describe, el científico, como la teoría del caos. En el libro, en cada capítulo está este dibujo que ven en la pantalla, que es la representación de una curva fractálica. Estos son representaciones de sistemas dinámicos aparentemente irregulares, pero que en el fondo siguen un patrón que se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Si cambiamos alguna de las líneas fractálicas, todo el sistema se va a alterar. Y esto es lo que habla básicamente la teoría del caos. Cuando nosotros damos un tratamiento a un paciente, un tratamiento para el dolor o cualquier otro tratamiento, siempre hay variables que no podemos controlar que pueden llevarnos a una reacción muy distinta a lo que nosotros esperamos, ya sea positiva o negativa. Por eso debemos mantener siempre la cordura y siempre saber que no somos dioses y alejar nuestra soberbia. Otro ejemplo de complejidad es la significación del dolor en cuanto a la discapacidad y a la intensidad diferente que esto puede generar. Un ejemplo clásico es esta frase que dice que el dolor por una pequeña lesión en el dedo en un concertista de piano es diferente al de un bailarín profesional. Esta frase es de David Butler y alude a la distinta significación. La persona que tiene una lesión en el dedo y toca el piano no va a poder tocar el piano, y en un bailarín profesional a lo mejor esta pequeña lesión no le significa ningún problema. De ahí que la repercusión que va a tener en la persona es totalmente diferente. La teoría de la complejidad también se evidencia cuando hablamos de variación de la intensidad o de la percepción del dolor entre distintos individuos hacia un mismo estímulo nociceptivo, y también la variación de la intensidad del dolor y de la percepción y del sufrimiento que le ocasiona al mismo individuo el mismo problema, la misma estímulo en distintos momentos de su vida o hasta en el mismo día, dependiendo de diferentes situaciones. Esta gran complejidad que existe debe ser tenida en cuenta por el médico cuando prescribe un tratamiento. A lo mejor un tratamiento que en un momento dado no dio resultado con un paciente puede darle un buen resultado luego y viceversa. O a lo mejor un tratamiento, por ejemplo, ya sea farmacológico o no farmacológico, que le damos a una persona por un determinado problema y que funciona bárbaro, se los damos a otra persona y tiene un efecto tremendamente negativo.
esto nos vuelve a decir que tenemos que tener en cuenta siempre la teoría de la complejidad. Melzack habla de las 3 dimensiones del dolor. Una dimensión sensitivo-discriminativa, que nos habla de dónde nos duele, de cómo se dolor a nivel local, de la discriminación. Una dimensión afectivo-motivacional, en la cual el dolor está asociado a alguna emoción y tiene que ver con la amígdala y con el sistema límbico. Y una dimensión cognitivo-evaluadora, que es qué significa el dolor para esa persona, qué discapacidad tiene. Y así, combinando estas 3 dimensiones, es la percepción real de esta persona, que esta persona tiene el dolor, y nosotros debemos tratar de dilucidar cuánto de cada dimensión tiene este paciente. De acuerdo al estilo de personalidad, hay personas que van a ser más, podríamos decirle, concretas, y van a decir perfectamente dónde duele el dolor, y otras que van a agregar su componente cognitivo, su componente afectivo, motivacional, y eso también nos va a dar un montón de información acerca de la personalidad del paciente y de cómo ese dolor la está afectando. Y el plan de tratamiento va a tener que tener muy en cuenta estas 3 dimensiones. El dolor como fenómeno sistémico. ¿Qué nos puede aportar la teoría general de los sistemas? En medicina nos enseñan muchas veces a tratar síntomas y ese termina siendo el tratamiento. Por ejemplo, tiene dolor, le damos un analgésico, tiene hipertensión, le damos un antihipertensivos, tiene dislipidemia, le damos un medicamento para bajar el colesterol, etc. Y muchas veces lo que estamos haciendo es tratar síntomas, es decir, tratando el dedo que señala la cosa y no la cosa señalada por el dedo. Lo mismo pasa entonces con dolor. Si nosotros le damos un analgésico para aliviar el dolor, no vamos a tratar la causa. Y un ejemplo muy clásico de esto es la inflamación. Nosotros, la inflamación en general, desde el punto de vista de la adaptación y de la teoría de la evolución, es un fenómeno que permite la regeneración de los tejidos. Ejemplo, ante un traumatismo o ante una herida, ocurre un proceso de inflamación donde está mediado por prostaglandinas, donde hay macrófagos, plaquetas, fibroblastos y se genera un tejido de granulación que termina generando una cicatrización o una resolución ad integrum. Desde este punto de vista, la idea es a lo mejor modular el síntoma, pero permitir a esta inflamación trabajar normalmente. Siempre que veamos un paciente con dolor, tenemos que tratar de entender la causa y cuál es la respuesta evolutivamente positiva que este síntoma tiene debajo. El dolor como fenómeno biológico. ¿Cuál es la estructura biológica de las vías del dolor? ¿Cómo funcionan los sistemas moduladores y de sensibilización? René Descartes describe en los años 1600 la vía del dolor como se ve en la izquierda. Hoy se sabe que la vía del dolor es bastante más compleja. Comienza con los nociceptores. Un estímulo genera una respuesta dolorosa en un receptor de dolor o nociceptor. Ese estímulo es traducido a un impulso eléctrico y transmitido por las fibras aferentes primarias hasta llegar al asta dorsal de la médula espinal, donde comienza la integración dolorosa y también, donde también confluye la vía moduladora descendente, como vamos a ver luego. Luego asciende por los fascículos ascendentes hasta llegar al cerebro, a las estructuras superiores, donde comienza a integrarse. A diferencia de René Descartes, hoy se sabe que la vía del dolor
no es solo ascendente, sino que también es una vía descendente. Y a nivel de las estructuras superiores, en el concepto de percepción dolorosa, va a intervenir la anticipación del dolor, fenómeno conocido como codificación predictiva. Entonces, en la nocicepción intervienen 4 mecanismos neurofisiológicos: la transducción, la transmisión por las fibras aferentes primarias, la modulación, como vamos a ver, y por último, la integración, en la cual ocurre la percepción dolorosa, donde tiene que ver mucho las experiencias previas y el fenómeno que acabo de mencionar como la codificación predictiva. En cuanto a la fisiopatología del dolor, tenemos 2 divisiones. Una división neoespinotalámica, que habla de la parte más moderna en la estructura y en la filogenética, y una división paleoespinotalámica, que es más antigua, que está conformada anatómicamente por los haces espinoreticulares y espinomesencefálicos. Vayamos ahora a la división neoespinotalámica, que está a la izquierda. Las fibras que se hacen la transducción del dolor principalmente son las fibras A delta, y el neurotransmisor principal es el glutamato. Esta división está encargada del dolor puntual, agudo y bien localizado, es decir, las cuestiones sensodiscriminativas del dolor. Y está asociada a mecanonociceptores y termonociceptores, es decir, todo lo que sea cuestiones discriminativas del dolor. La división paleoespinotalámica tiene como fibras principales a las fibras C, que son amilínicas y cuyo neurotransmisor principal es la sustancia P. Están encargadas de llevar el dolor urente, sordo y pobremente localizado. Y está asociada a los receptores polimodales y tiene que ver con las cuestiones afectivo-emocionales del dolor. En esta diapositiva se ven las fibras amilínicas C y las fibras A delta. En la primera imagen se ve cómo el primer dolor tiene que ver principalmente, cómo tenemos un primer dolor que es rápido y se va rápido, y un segundo dolor que tiene menor intensidad pero que dura más en el tiempo. Si experimentalmente se corta la fibra A delta, que es la fibra del dolor rápido, desaparece el primer dolor y solamente aparece y se experimenta el segundo dolor. En cambio, si la que se lesiona es la fibra C, el único dolor que vamos a tener es el inicial, el primer dolor. Estas son las experiencias que se han hecho para distinguir las fibras amilínicas C de las fibras A delta, que son las mielínicas nociceptivas. La vía del dolor clásicamente nos muestra todo lo que ocurre una vez que el estímulo ya llegó a los nociceptores, es decir, los fenómenos post-nociceptores. Pero también tenemos que conocer todos los fenómenos anteriores al receptor, los fenómenos pre-nociceptores. Si solamente nos enfocamos en la vía clásica del dolor, en la forma post-nociceptora, haremos solamente tratamiento de síntoma. Es decir, por ejemplo, un fármaco para aliviar el dolor. Si tenemos en cuenta todos los fenómenos prenociceptores, como puede ser la forma de caminar, puede ser una sobrecarga mecánica de una rodilla, aquí en este caso podemos tratar la causa y los tratamientos etiológicos. En cuanto a la fisiología del dolor, tenemos que tener en cuenta que existen
sistemas moduladores del dolor y sistemas amplificadores. Los sistemas moduladores van a descender la intensidad del dolor, es decir, es como que reducen el volumen de la radio o el volumen del dolor, lo reducen. Y los sistemas amplificadores lo aumentan y lo amplifican. Los moduladores se dividen en dos, uno más central, que es la vía moduladora descendente, y otro un poco más periférico, que es la teoría de la compuerta de Melsky-Wall, de los cuales vamos a hablar. Y los sistemas amplificadores son la sensibilización periférica y la sensibilización central. Hablemos ahora de los sistemas moduladores. Aquí lo ven a Jack Sparrow, que está corriendo, asustado, y probablemente si recibe un flechazo sigue corriendo. Es decir, que el estímulo nociceptivo no lo va a sentir probablemente en ese momento, o va a ser algo mínimo, producto de la gran liberación de adrenalina y que está recibiendo ante el miedo. También reduce la intensidad o la sensación dolorosa, las actividades placenteras por liberación de endorfinas. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, se conocen algunos neurotransmisores que activan en la vía moduladora descendente, como la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, las endorfinas y también la vía de los cannabinoides. Otro sistema modulador es la teoría de la compuerta, donde básicamente en el asta dorsal de la médula espinal existe una compuerta que permite la entrada de los estímulos que pueden ser, por un lado, nociceptivos, como en este vagón, y no nociceptivos, como en este vagón. Si en el mismo dermatoma o en la misma metámora tenemos un estímulo no nociceptivo, podemos reducir la entrada del estímulo nociceptivo. Ejemplos de esto son ante cosas clásicas, ante la picadura de una avispa, se le aplica barro, el barro es frío y el frío es un estímulo no nociceptivo que reduce la entrada del estímulo nociceptivo. Lo mismo que el clásico sana sana, colita de rana, que hace la madre cuando un niño se lastima, y muchas otras técnicas como las técnicas de TENS, que es la neuroestimulación transcutánea, a veces el rotar la aguja de acupuntura, etc. Pasemos ahora a hablar de los sistemas amplificadores, sensibilización periférica y central. La sensibilización periférica ocurre en el terminal nervioso periférico y ahí interviene un fenómeno que se llama inflamación neurogénica, en el cual existe inflamación en ese terminal nervioso y eso se llama sopa inflamatoria sensibilizante. Los signos clínicos son empastamiento cutáneo, que algunos autores o literatura más antigua se conoce como trofoedema, y da un signo que es el signo del pinzado rodado, que se observa bien en la diapositiva cómo debe explorarse, en el cual cuando se hace el pinzado rodado se nota ese empastamiento y esa piel de naranja. Hay hiperalgesia y alodinia cutánea. En esta lámina sobre sensibilización periférica se observa cómo la lesión y la aparición de inflamación con mediadores tipo sustancia P, proteínas del gen relacionado a la calcitonina, histamina y factores de crecimiento nervioso, no solamente va a generar el estímulo de esos terminales nerviosos libres, sino que van a generar la sensibilización y el estímulo de las terminales nerviosas libres aledañas, lo cual aumenta y genera hiperalgesia y en algunos casos alodinia de las áreas adyacentes, y todo esto genera ese fenómeno de empastamiento cutáneo o trofoedema, y que todo el área, un área mayor, empieza a tener sensación de alodinia o hiperalgesia. Desde el punto de vista evolutivo, esto es una adaptación muy buena porque permite
la regeneración del tejido, ya que supóngase que esta persona tiene un dolor ahí, como muestra en la imagen, en la palma de la mano, va a tratar de no tocar objetos con esa palma de la mano, lo cual va a permitir una recuperación más rápida. Otro ejemplo de cómo los mecanismos fisiológicos tienen un principio evolutivo. La sensibilización central tiene lugar desde el asta dorsal de la médula espinal hasta el homúnculo sensitivo de Penfield. Un fenómeno muy importante en la sensibilización central es la neuroplasticidad neuronal, que significa que las neuronas aprenden y amplifican el dolor. Así como existe neuroplasticidad que permite recobrarse de una lesión neurológica, también existe neuroplasticidad para amplificar y sensibilizarse ante los dolores. Este fenómeno comienza a aparecer a partir del tercer mes de comenzado el dolor, y es por ello que la IASP considera que el dolor se vuelve crónico cuando aparece esta neuroplasticidad y cuando estamos a partir del tercer mes. Esto tiene que ver con que ya el dolor se convierte en un fenómeno en sí mismo y se convierte patológico. Una forma de resumir en términos coloquiales qué es la sensibilización central es decir la frase que sigue: el que se quema con leche ve a una vaca y llora. Y es así. Y desde este punto de vista, también la sensibilización central tiene una característica evolutiva y de adaptación. Lo que ocurre es que la noxa, podríamos decir, se ha perpetuado en el tiempo y el sistema cada vez está más amplificado. En la sensibilización central intervienen las conocidas como neuronas espejo o neuronas en espejo. Giacomo Rizzolatti ganó el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por este hallazgo. Las neuronas espejo son neuronas de aprendizaje y hacen que las emociones puedan pasarse de una persona hacia otra, ya que las emociones y las sensaciones, como por ejemplo en este caso el dolor, puede activar las mismas neuronas que en la persona que los padece. Por eso es muy importante que las personas con dolor mejoren su entorno y estén con personas en las cuales tengan, por así decirlo, buena onda y más alegres, y no rodearse de todas personas con dolor. También esta es una de las causas por las cuales los dolores pueden pasarse de generación en generación, no solamente por la cuestión genética, hereditaria, epigenética, sino también por el medio ambiente. Una madre que permanentemente fibromiálgica o con cefaleas permanentes puede activar las neuronas espejo de su hija y así facilitar que esta persona desarrolle una cefalea. La sensibilización central es el fenómeno común de los síndromes sensitivos centrales, entre ellos la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable, disfunción de la articulación temporomandibular, etc. En estas enfermedades tiene gran importancia el fenómeno de codificación predictiva. El dolor como fenómeno específico. En este apartado están todos los síndromes dolorosos, el dolor postoperatorio, el dolor oncológico, el dolor neuropático, los síndromes de dolor sin daño, el dolor musculoesquelético, etc. En nuestro curso nos vamos a enfocar en los síndromes de dolor sin daño y en algunos síndromes más frecuentes de dolor musculoesquelético.
hemos llegado al final de esta presentación titulada Cómo pensar el dolor, y la idea fue mostrar distintos marcos teóricos que pueden servir como modelos explicativos. Hablamos de la teoría de la evolución, de la teoría de la complejidad y también añadimos la biología de sistemas. La idea es comenzar a derribar paradigmas, repensar y empezar también a tratar las causas. Tenemos que aprender a no concentrarnos en el dedo que señala la cosa, sino en la cosa señalada por el dedo. Muchas gracias por escuchar.